Rubén Balacuadros es graduado en Ingeniería Marítima y Marina por la Universidad de Cantabria y ejerce de ingeniero en una empresa naval del sector naval en Cádiz. Ha publicado varios artículos en la Historia Naval de la Armada, así como un libro titulado José Fermán Española, el cual recomiendo porque es una maravilla. Y otro acerca de los correos marítimos del siglo XVIII que está disponible próximamente en librerías. Sus trabajos se han centrado en las campañas de la Armada del siglo XVIII, en los cuales se ha documentado exitosamente numerosos buques, contratos inéditos, identificando planos del Museo Naval como el de la Corbeta. Vale, muchas gracias y... En primer lugar, agradecer al Instituto CEU de Estudios Históricos la invitación, Milagrosa, Fernando, Eduardo y el resto de compañeros que han hecho posible que yo esté aquí. A todos ellos, dar las gracias. Y nada, en cuanto tenga disponible las diapositivas, empezamos. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Buques corseros o de guerra. El coso anglo-español como elemento diferenciador en la guerra naval, siglos XVII al principios del XIX. ¿Qué quiero citar con esto de elemento diferenciador? Voy a citar casos de buques corsarios, los más poderosos, que tuvo Gran Bretaña o España, en diferentes conflictos que se dieron durante el siglo XVIII, porque voy a dar algunas pinceladas del siglo XVII, pero centraré esta charla en los corsarios más poderosos y de su influencia en el siglo XVIII. ¿Bien? Bien, aquí tenéis un pequeño índice de lo que tratará esta charla. Empezaré hablando de las fragatas corsarias de Dunkerque, del buque corsario de su tipología, examinaré ciertos casos de buques corsarios, de los más poderosos que tuvo España y también Gran Bretaña en la Guerra del Asiento y de la Guerra de Emancipación estadounidense. Hablaré también de compañías comerciales, en concreto de la Compañía de las Indias Orientales y de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y bueno, pues terminaré citando las fuentes de consulta y dando también unas conclusiones de esta charla. Bueno, fragatas corsarias de Dunkerque. En la villa de Dunkerque, en el Canal de la Mancha, durante el siglo XVII está la base corsaria de España por antonomasia. Son los Países Bajos católicos, en el contexto de esas guerras de religión, pero en Dunkerque se va a dar el caso de ser la base naval corsaria española más importante en esa época. Va a perjudicar a enemigos de las provincias rebeldes, Provincias Unidas, Holanda, Países Bajos, también de Francia y de Inglaterra. Va a ser una base que va a acumular el mayor número de presas en esa época y un puerto donde se va a desarrollar un buque corsario muy especial y que va a determinar en los años siguientes el navío de guerra que conocemos todos en las armadas del siglo XVIII. Bien, ese buque es la fragata corsaria de Dunkerque. Durante las dos primeras décadas del siglo XVII, cuando se habla de fragata corsaria, no se especifica un arquetipo de nave concreto. En sí es un buque veloz, es un buque a remo, que puede utilizar remos, que se utiliza especialmente para protección de convoyes, de misiones de protección de mercantes, embarcación de cabotaje, pero con el paso de las décadas es un buque que ya se empieza a vislumbrar como una nave muy particular. Va a tener una batería de cañones importante, va a tener pues el típico aparejo compuesto por un bauprés, un palo mayor, un palo de miquete y palo mesana. Bien. Y ese buque, esa fragata corsaria de Dunkerque, la van a copiar los ingleses y la van a copiar los neerlandeses para hacer su propio buque de guerra durante el siglo XVII. Y esa fragata que van a copiar en Inglaterra y en los Países Bajos, a partir de esa fragata corsaria de Dunkerque, es la que después evolucionará a lo que conocemos después, el navío de línea de principios del XVIII, por lo menos en esos dos países. Voy a citar una frase del historiador inglés Thomas Fuller en su libro The History of the Worthies of England, volumen 2, donde nos dice, literalmente, traducido al español: obtuvimos el primer modelo y diseño de nuestras fragatas de los corsarios de Dunkerque, cuando, en tiempos del duque de Buckingham, entonces almirante, capturamos algunas fragatas de ellos, dos de las cuales aún permanecen en la armada de su majestad bajo los nombres de Providence y Expedition. Ahí tenéis lo que son dos imágenes o grabados de lo que fueron el Expedition y la Providence, esas fragatas en su origen, que eran corsarias de Dunkerque y que, sirvieron de copia, de modelo, a los ingleses para desarrollar buques posteriores.
los buques más grandes. En concreto también he puesto una imagen del Constant Warwick, porque es otro buque que fue fabricado a partir de dos fragatas corsarias de Dunkerque llamadas el Cisne y el Nicodemo. Pues bien, sirva esto para decir que los ingleses tomaron como modelo para desarrollar sus buques de guerra a unas fragatas corsarias de Dunkerque. El caso de la Emilia. Bueno, en el caso de la Emilia básicamente es igual. Voy a leer una frase de John Barratt en su trabajo Cromwell's Wars at Sea, que dice: tras observar la ineficacia de la artillería en la Armada Invencible, los comandantes holandeses priorizaron la velocidad sobre el poder de fuego. Adoptaron tácticas para deshabilitar velas y mástiles antes de abordar. Inspirados en el diseño español de la fragata corsaria de Dunkerque, desarrollaron barcos más largos, rasos y rápidos. La Emilia, construido en 1632, fue el modelo para futuras naves holandesas. Y os preguntaréis, pero Rubén, ¿la Emilia qué tiene que ver con un buque corsario? Aquí estamos hablando de buques de corso. Bien. El caso de la Emilia es muy particular. En el año 1639, España pierde su hegemonía naval en la batalla de las Dunas contra la marina neerlandesa del almirante Tromp. Y el almirante Tromp enarbola su insignia, el buque insignia de la flota neerlandesa es el Emilia. Es como el terror de España en el Canal de la Mancha. En esa diapositiva en concreto pues tenemos un grabado del Rijksmuseum donde aparece la imagen de la izquierda, el navío Emilia cañoneándose con el galeón, vamos a decir, de la insignia español, al mando de almirante Oquendo, y podemos ver las diferencias claras en lo que son las dos naves. Pues el Emilia pues, presenta ese casco más raso, más fino. No es un buque que tiene tanto puntal, no es un buque que tenga tanto francobordo como el galeón español. Es decir, eran barcos que se construían para, como he leído antes, deshabilitar al enemigo y después abordarlo, no para abordarlo directamente. Es decir, si no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero a partir de la Emilia no tiene nada que ver lo que es la arquitectura naval, es decir, es un modelo que deja atrás a los galeones españoles de la época y a los galeones ingleses de la época isabelina, sobre todo. Bueno, entonces, la Emilia. ¿Por qué he querido sacar a la palestra este buque? Cuando España y los Países Bajos hacen la paz en el año 1648, te voy a dar un dato absolutamente inédito de este buque. Los neerlandeses se desprenden de buena parte de sus buques, de su marina de guerra, porque han llegado a la vida útil. Ya no tienen una funcionalidad puramente militar, han quedado obsoletos y se van a desprender de ellos. Por entonces España está en guerra con Francia. Y Holanda le va a vender sus buques a Francia, ¿de acuerdo? La Emilia es uno de ellos. La Emilia pasa a poder francés bajo las finanzas francesas de un ministro que se llama Servien. Y la Emilia es rebautizado con el nombre de Emilia, no fueron muy originales, gracias a Dios, sino para trazar el buque hubiera sido bastante difícil. Y bueno, el caso es que la Emilia lo adquiere un armador que se llama Anglure-Bourlemont, que le confiere su mando a un capitán corsario que se llama Itier Guillon, del puerto de Olerón. Pues Itier Guillon está felizmente corseando con este buque en el Mediterráneo contra los intereses españoles de la monarquía hispánica en lo que son el reino de Nápoles y Sicilia, cuando el 11 de abril de 1651 dos galeones de la Armada de Nápoles bajo el mando de Antonio de Beristain y Aramburu, se van a topar con este buque, con el Emilia, bajo pabellón francés y dedicado como buque de guerra privado. Ahora hablaré de este concepto. Los españoles lo apresan después de un feroz combate y lo conducen al puerto de Nápoles. ¿Bien? Es decir, el Emilia, que es uno de los buques más icónicos del siglo XVII, por no decir el más famoso de Europa en esa época, va a terminar sus días como buque corsario y va a terminar sus días apresado por los españoles. Y conducido a Nápoles ya no tendrá más vida. Ya no tendrá ningún otro servicio, digamos. Pero he querido sacar a la palestra este buque para que veáis lo que es el nexo entre lo que es el corsarismo y la marina de guerra. No son dos marinas que son diferenciadas. Es decir, en tiempo de guerra están muy unidas. La marina corsaria y la marina de la Armada, especialmente para los buques de guerra privados. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Por cierto, la imagen derecha, pues tenéis un óleo precioso de la Emilia, navegando. Ahí se puede ver. Era un buque que tenía montada 57 piezas de artillería, tenía 40
con 7 metros de eslora, 9,91 de manga, bastante ancho, y 4 de puntal de bodega. Bueno, cuando a un buque se le confiere una patente de corso, y puede ser un bergantín, puede ser una goleta, puede ser un falucho, una balandra, lo que fuese, realmente lo que es la patente de corso no define la función del buque, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo de los corsarios, finales del XVII y todo el siglo XVIII, tenemos dos tipos de buques corsarios. Una función dual, digamos. La primera es el buque digamos, mercante que va armado, que su función es transportar carga de un puerto a otro, básicamente, y que va a estar artillado para proteger su carga. Pero va a enriquecer a su armador en función de la explotación mercantil del barco, ¿de acuerdo? Es un barco que se le confiere una patente de corso en tiempo de guerra, pero navega de un puerto a otro, y si por el camino, si durante su travesía, si durante su derrota, ve un buque enemigo que pueda apresar, y lo apresa, pues lo puede marinar a un puerto y eso que se lleva el armador. El buque se vende su mercancía, el armador, la dotación, se lleva un porcentaje, pero básicamente es un buque mercante armado que transporta carga, ¿de acuerdo? Y el otro tipo de buque, ese es el 90% de los casos, el mercante armado. Lo que en España, las gacetas de la época, especialmente durante la segunda mitad, se definen como buque armado en corso y mercancía, ¿no? Pero quiero focalizar en lo que es el privateer, el private ship of war, lo que en Inglaterra denominan el buque de guerra privado, que efectivamente es ese corsario puro que no transporta carga, que no transporta mercancía y que se va a dedicar a navegar 5 o 6 meses en la mar para apresar buques mercantes enemigos y va a enriquecer al armador, a su dueño, en función de las presas que él logre hacer. Marinar a un puerto aliado, a un puerto propio para venderlas. ¿Bien? Luego, para los corsarios más poderosos del siglo XVIII, tenemos los buques de las compañías mercantiles, ahora hablaré de ellas, especialmente la de la Compañía de las Indias Orientales Británica y la Compañía Guipuzcoana de Caracas, y los privateers, esos navíos y esas fragatas también constituyen lo que son los buques de guerra más poderosos del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Entendiendo por buque más poderoso el mejor artillado, el más dotado con personal, también el más grande en dimensiones. Entonces, para los buques de compañías mercantiles y privateers en tiempo de guerra, el artillado para las fragatas generalmente oscilaba de las 20 piezas de artillería a las 40 como mucho. Tenían una dotación de las 100 a las 200 o 250 plazas, pero para los navíos, las dotaciones, había muy pocos navíos que eran corsarios, navíos de línea, pero podían ir pues, perfectamente desde los más de 250 plazas a los 50 cañones. ¿Bien? En esta diapositiva he querido incluir, pues, primero en la imagen izquierda tenéis lo que son anuncios publicados en las gacetas de Bristol y de Liverpool, que junto con las islas del Canal de la Mancha fueron como las bases del corso inglés por antonomasia, donde pues, bueno, ofrecen plazas para que la gente se enrole a bordo como grumetes. Algunos que se enrolaban no tenían experiencia alguna. Y en fin, eran anuncios que querían que la gente se enrolase para dedicarse al corso y así poder ganarse la vida. Y en la imagen derecha tenéis un grabado de Nicholas Pope, donde aparece el Ranger, una fragata de Bristol, con sus presas. Y ahí podéis ver que es el Ranger Private Ship of War, de donde viene la palabra Privateer, o Private Man of War. Entonces, pues, en el buque que aparece en el centro de la imagen es el Ranger, en su perfil, digamos, longitudinal. Por la proa tendría una fragata apresada, por estribor tendría otra presa, la Santa Inés de Manila, por su aleta de estribor tendría una fragata de las Indias Orientales francesa, de la Compañía de las Indias Orientales francesa apresada, y ya por la proa, pues otra, la Cigale de la parte francesa de la isla de la Española. Un grabado curioso, pero que da buena prueba de lo que eran esos grandes buques corsarios, buques de guerra privados que iban fuertemente armados y tenían grandes dimensiones. Bueno, voy a adentrarme en lo que son los grandes buques corsarios españoles en la Guerra del Asiento. No me voy a entretener mucho con este tema, pero quiero hablar de dos casos particulares que desde luego van a llamar la atención. El primero es el de la división de José Iturriaga de la Compañía Guipuzcoana. Bien.
la Royal Navy, que durante la Guerra del Asiento, era la marina sin duda más poderosa del mundo y tenía tentáculos por todas partes, en el Caribe, atacan Cartagena de Indias y son rechazados, atacan Puerto Cabello y son rechazados. Muchas plazas de tierra firme son atacadas, tienen éxito en Portobelo, Centroamérica, pero bueno, en algún lado tienen que tener suerte. Pero digamos que amenazan con tomar los británicos la isla de Cuba en el año 1742. La monarquía la corona española pide ayuda a la Compañía Guipuzcoana de Caracas para que envíen una división a socorrer a Cuba para que no sea tomada por los británicos. Y la división de José de Iturriaga sale del puerto de pasajes con patente de corso. Es decir, en la Guerra del Asiento, los buques con patente de corso de la Compañía Guipuzcoana fueron los más fuertemente armados, los más grandes y los más poderosos. En concreto, una división de 5 buques de la Compañía Guipuzcoana de Caracas sale desde pasajes en Guipúzcoa hacia el Caribe. A causa de una tormenta, pues las naves se dispersan y 3 de ellas, el día 12 de abril de 1742, se topan con la fragata de 46 y 50 cañones de la Royal Navy Eltham y con la fragata Liberty de 24 o 28 cañones. Tienen un combate, los 3 buques corsarios armados con patente de corso, esos mercantes, y ponen en fuga a esos buques de la Royal Navy. Es decir, tenemos el caso particular de unos buques de guerra de la marina más poderosa del mundo siendo puestos en fuga por unos mercantes armados con patente de corso, ¿no? Es un caso paradójico. Entonces, en la diapositiva, en el plano que tenéis abajo, pues es el plano de la fragata navío Eltham, de 46 piezas de artillería que era capaz de montar. Se pueden distinguir claramente esas 2 cubiertas, con las puertas abiertas en el costado estribor para montar por lo menos más de 30 piezas de artillería. Bien, y en la diapositiva, en la imagen superior, vemos un óleo precioso de un paquebot británico siendo cañoneado por 2 navegues corsarios. Bueno, en La Habana, por esa época existía la Compañía de La Habana, una compañía mercante que también armaba sus propios buques corsarios. Y se da la particularidad de que esa compañía va a dedicar sus buques corsarios a navegar como buques de guerra privados, básicamente como guardacostas. Es decir, aquí ya no tenemos un buque mercante con patente de corso cuya función híbrida o mercantil es la más clara, sino aquí ya básicamente estos son buques corsarios que van a ser utilizados como guardacostas, puramente como guardacostas. En concreto, el óleo define el apresamiento del paquebot de la Royal Navy Blast por 2 jabeques de esa compañía de La Habana. Bueno, 2 jabeques corsarios. El cuadro, pues, representa esa defensa del paquebot, pero digamos que no están muy bien representados los jabeques, ¿no? Parecen jabeques representados como si fuesen galeras, con aparejo latino en todos sus mástiles. No eran así, tenían un aparejo redondo y después el palo mayor de mesana, tenían otras formas. El caso es que, junto con los de la Compañía Guipuzcoana de Caracas en esa guerra y junto con las fragatas que se armaron en el Cantábrico de San Sebastián, los españoles, los buenos más poderosos españoles, pues fueron estos, los de la Compañía Guipuzcoana de Caracas y los de la Compañía de La Habana. Seguir la siguiente diapositiva. Voy a hablar de los privateers adquiridos a marinos de guerra y voy a hablar del caso de Lord Clive. Bueno, generalmente, citaba antes el caso de la Emilia. Cuando un buque llegaba a su vida útil, era vendido y adquirido por armadores privados. Bueno, generalmente no. O sea, primero el buque podía venderse o podía no venderse. O podía básicamente ser desechado y su casco ser quemado para extraer de ahí el hierro. El tema es que algunos buques de marinas de guerra, cuando terminaban sus vidas útiles, eran adquiridos por armadores privados. Este es el caso de Lord Clive. En su origen, el navío Kingston de la Royal Navy. Entonces, últimamente, no sé si habéis visto que hay un litigio de España con Colombia por los restos del galeón San José, que explotó en la batalla de la isla de Barú en el año 1706. Pues uno de los artífices de que ese galeón español fuese incendiado y fuese destruido fue el Kingston, el que en el año 1762 la Royal Navy vende y unos armadores particulares adquieren para corsear contra los españoles en la colonia de Sacramento, en América del Sur. Generalmente,
Cuando un buque se vendía y lo adquiría un armador privado, eran embarcaciones menores, nunca eran navíos, porque los navíos eran, además que eran mucho más caros adquirirlos por parte de los armadores, armarlos, reartillarlos, habilitarlos otra vez para navegar, pagar los sueldos de las dotaciones, incluso calafatear o recorrer los fondos de la embarcación, de esa carrera, de esa obra viva, para que siguiese navegando, todo era muy costoso y no salía a cuenta. Entonces, para los armadores, lo que son, si adquirían algún buque de alguna marina de guerra cuando llegaba su vida útil, eran bergantines, eran goletas, eran embarcaciones menores, no fragatas tal vez, pero nunca navíos. Entonces, este caso es muy especial y muy particular, el Lord Clive, porque tenemos un navío de línea habilitado como buque corsario. No me quiero entretener mucho con este tema. El caso es que Lord Clive se pone al mando de un comodoro de la Compañía de las Indias, zarpa hacia la colonia de Sacramento, en el Río de la Plata, para atacar a los dominios españoles en aquella zona. Y pues bueno, un cañonazo de la fortaleza incendia el buque, el Lord Clive. Esto ocurrió en enero de 1763 y casi todos la dotación del Lord Clive pues pereció, así que le deparó una suerte muy parecida a la del San José. Vale. Muy brevemente, grandes buques corsarios en la guerra de emancipación estadounidense por parte de España. Bien, tenemos dos casos muy especiales. Cuando España le declara la guerra a Gran Bretaña en el 79, el Consulado de Cádiz crea una escuadrilla de corsarios. Y esa escuadrilla se envía a América. El navío más poderoso de esa escuadrilla es el San Carlos. Es un navío de 2 puentes que previamente había sido un buque de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, pero se armó en corso y salió hacia América. Bueno, el caso es que después de arribar a América es apresado por los británicos por el navío Salisbury de 74 cañones y enviado a Londres, donde los constructores navales ingleses pues vendían el plano. En este caso tenemos el navío, el buque corsario español más poderoso en esta contienda, el navío San Carlos, que tenía 56 piezas de artillería y cerca de 400 hombres de dotación. Por otra parte, bueno, no todos los buques de la compañía guipuzcoana, de la escuadrilla costera de Cádiz tuvieron esta suerte, ¿no? En la imagen superior tenemos un plano del navío guipuzcoano, también de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que fue apresado por los británicos y también conducido a Londres. Entonces, aquí podéis ver los dos planos de los navíos españoles corsarios más poderosos, que eran navíos de 2 puentes, mercantes, de compañías mercantiles en su origen, pero fueron apresados por los ingleses y que gracias a que fueron apresados, pues se conservan los planos en el archivo marítimo de Greenwich. Como había dicho antes, no todos los buques de la escuadrilla corsaria de Cádiz tuvieron mala suerte. Hubo otros, como la fragata El Antíope y la corbeta Europa, que en el año 1782 participan en la conquista de la isla del Roatán, en la bahía de Honduras, contra los británicos y arrebatan esa isla a Gran Bretaña. En esta tabla he expuesto lo que es buques de la Compañía de las Indias Orientales para que veáis lo que es el tonelaje, lo que era el tonelaje de estas naves, así como el artillero que solían llevar por patente de corso. Bien. He puesto esta tabla para compararla con unas tablas posteriores que quiero ver, pero básicamente aquí tenéis varios buques de la Compañía de las Indias Orientales, esos grandes buques mercantes británicos, donde se puede ver y se puede comparar en la siguiente diapositiva con los buques de guerra privados que denominaba antes, que tienen un tonelaje mucho menor, una capacidad de carga menor, pero que están sobreartillados y presentan un mayor tonelaje. Bien. Con esto sería pronto a terminar. Hay que citar el caso de los cúters corsarios, que fueron muy temidos durante esa contienda. Eran balandras, auténticas plataformas artilleras, con el aparejo de balandra, pero que tenían unas dimensiones geométricas mucho más grandes. Y durante esa guerra de emancipación estadounidense navegaron bastante por el Cantábrico, acechando a las flotas de correos marítimos. Tanta impresión causaron que el ministro Florida Blanca quiso que fuesen correos marítimos. Aplicar
tomar como ejemplo, como base, esos routers británicos para aplicarlos a la máquina de correos, pues fue un proyecto que no funcionó. Bueno, para ir terminando, los buques corsarios más poderosos que la Armada presa de Gran Bretaña en esa guerra fueron el Emperor y el Ellis. De la Ellis hablará mi compañero seguramente Fernando mañana, pero de la Emperor decir que era una fragata de 40 piezas de artillería británica con 200 hombres de dotación que fue apresada por 2 jaleques españoles en aguas de Cádiz. Y que era un buque en su origen de la compañía de las Indias Orientales Francesa que habilitaron en Bristol con patente de corso. ¿Bien? Por último, hablar un poco de los indiamanes al servicio del imperio. Los mayores buques corsarios que tuvo la Edad de la Vela probablemente fueron los buques de la Compañía de las Indias Orientales Británica. Pues, básicamente, en la siguiente diapositiva podemos ver la capacidad de carga abrumadora que tenían con el artillado. Estamos hablando de buques de más de 200 o más de 300 toneladas de capacidad de carga y en algunos casos más de 40 piezas de artillería. En esta diapositiva pues, he hecho una tabla donde puedes ver los más grandes que tuvo la Compañía de las Indias Orientales. Esos navíos mercantes con patente de corso. Para no entretenerme mucho más, decir que los indiamanes eran tan poderosos que algunos de ellos fueron adquiridos por la Royal Navy como buques puramente militares, buques de guerra en las guerras de coalición, en las guerras napoleónicas también. Generalmente eran navíos de cuarta clase, con un artillado que iba tenían más de 50 cañones en muchos casos. Y a la derecha pues podéis ver una preciosa pintura que muestra el primer Indiaman que los británicos incorporaron a su armada, que es el Wager, o el Wager, que fue uno de los buques que compuso la escuadra de Anson cuando en la Guerra del Asiento pues cruzan el Atlántico, se adentran en el Pacífico desde el Mar de Oces o el pasaje de Drake y amenazan lo que son los territorios de la corona Perú, de la corona española. ¿Da tiempo a explicar esto? Muy brevemente. Pero bueno, 15 segundos vale. 15 segundos, vale. Bueno, simplemente por ir terminando ya, por terminar, dar la pincelada final, una cosa es que quiero... Algo muy breve. Aquí tenéis un plano del navío Agincourt. A la izquierda tenéis esa caja de cuadernas, ese perfil transversal, donde podéis ver lo que es la astilla muerta, es decir, esa distancia desde lo que es donde empieza el pantoque, esa curvatura del casco a la quilla, es muy reducida porque es un buque mercante. En cambio, si vemos la siguiente diapositiva, tenemos dos buques con gran astilla muerta con cascos en forma de V. Esto es absolutamente raro verlo y es muy raro. Ya pueden ir ustedes a los archivos de toda Europa que no lo van a encontrar. Solo se ve este caso en estos planos del archivo del Museo Marítimo de Greenwich, donde se puede ver esta peculiaridad de estos buques de la Royal Navy porque eran precisamente en su origen buques corsarios franceses. ¿De acuerdo? Y por eso presentan estas formas tan particulares que se construían con el fin de mitigar la resistencia al avance y hacerlos más veloces. Finalmente, fuentes de consulta. Ya con esto ya toco todos los temas. Decir que para la investigación del corso, en general, el archivo histórico de la Armada contiene parte de la documentación, en concreto la que va desde finales del siglo XVIII en adelante. También cabe recurrir al Archivo General de Simancas para localizar la información, en concreto del 17 a mediados del 18. En el Archivo General de Indias también hay diversa documentación dedicada al corso. Archivos extranjeros, hemos hablado de los Price Papers. Y yo, en concreto, para mis investigaciones, utilizo la lista Lloyds, donde aparecen el registro de movimiento de buques de puerto a puerto. Y, en fin, con esto ya termino. ¿Vale? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante. Yo solo diré que es muy curioso cómo con las fragatas corsarias de Maycorque favorecía la maniobrabilidad y la velocidad con sus cascos, con sus obras vivas. Y sin embargo, en los navíos de línea españoles tardamos prácticamente 70 años en volver a recuperar, con Gauti y con el Nepomuceno, en volver a recuperar esa consideración táctica, ¿no? Más que técnica. Entonces es curioso, ¿no? Sí, bueno, Rubén, muchas gracias, porque ha sido muy interesante. Soy muy ignorante en todo lo que respecta a los barcos y entonces estamos aquí hablando
tonelaje sería la capacidad de la bodega, ¿no? Para llevar mercancías. Eso es, eso es. Podemos hablar también de lo que es el arqueo de la nave, esa capacidad de carga de metros cúbicos, pero generalmente, o sea, para esta presentación, entendemos por capacidad de carga, lo que he querido transmitir es el volumen que cabe dentro del casco. Vale. Luego podemos adentrarnos en lo que es el arqueo neto, el arqueo bruto. Capacidad de carga. Los barriles de carga Sí. que caben dentro del casco. Vale, y luego lo que es el artillado, como había varias cifras, que era el número de cañones y de algo más. Efectivamente, los buques en esa época, además de cañones de distinto calibre, por peso de bala, montaban carronadas, obuses, y esa artillería que has visto en la diapositiva, en la tabla, con el ampersand, Sí. era básicamente cañones de otro calibre, pero eran también piezas de artillería que montaban los buques. Bueno, muchas gracias. Vas a... Sí, solo un comentario ya desde la ingeniería naval, ¿vale? Estaba escuchando. Desplazamiento es el volumen que el barco desplaza, que puede ser en toneladas o puede ser en metros cúbicos. Dependiendo si tiene buena densidad o no. Si te refieres a la capacidad de carga que tiene un barco, no todo el volumen que desplaza se utiliza para la carga. Claro. Entonces aparece el arqueo. Ah, Solo eso, solo eso. Es que me estaba... Y ya por terminar de fastidiarla, el peso muerto es lo que entendemos por el navío, el peso sin la carga, sin los Eso es. líquidos y sin... El desplazamiento se divide en peso muerto y peso rosca. Entonces, si tú coges un barco, lo coges de la mano, le das la vuelta a lo que se te queda en la mano, sí. ese es el rosca. Lo que se cae es el muerto. Bueno, pero bueno. Ya podríamos hablar de eso. Pero bueno, desplazamiento, volumen que el barco desplaza. En toneladas o en volumen. Está muy bien el concepto de barril porque estaba el desplazamiento, hay una historia detrás del concepto de desplazamiento, pero es... que es de finales del 18, para determinarlo de... Gracias. Tendría una duda, en realidad para ambos, me ha gustado mucho vuestras presentaciones, hablo de la publicidad. Lo mío iría relacionado con la historia social del corso. Yo tengo entendido que los corsarios británicos, los marineros o la tripulación no recibía sueldo, sino que tenía una promesa de botín. No sé cuál es el caso y esa es la pregunta, si sabéis cómo funcionaba para los españoles, si tenían un sueldo o si igualmente era la promesa de botín lo que ellos recibían, es decir, te enrolas en nuestro barco y te llevarás tu tercio correspondiente, porque las jornadas del corso no importan ninguna. Sí, bueno, en el caso del corso privado español, depende de los acuerdos, pueden ser bastante diferentes, pero en la mayoría de los casos los marineros ya tienen un sueldo con el que trabajan en el buque normal, ¿no? Pero se les prometía una mayor compensación con los botines. Pero en el caso de los armamentos de corso armados por el Estado, sí tenían que tener un sueldo fijo. Normalmente parten de sueldo fijo, pero depende, porque si era un corsario que no tenía muchos recursos en el momento o debía sueldos, pues la promesa del botín siempre es a lo que privaba, ¿no? Pero podía ser que hubiera sueldos, ¿eh? En la mayoría de los casos son sueldos básicos de cualquier marinero, y la idea era la compensación extra con el botín. Eso es lo que se... Poco más que añadir a lo que ha dicho Vera. En mi caso sí que he visto en la documentación de fuentes primarias ese extra, especialmente en el caso británico, de cuando se apresaba un buque enemigo, se le daba un extra, más allá del que ya tenían regulado los propios marineros que iban a bordo. Pero bueno, es lo que puedo añadir de lo que ha comentado Vera. Logísticamente es algo que me sale porque, claro, son barcos que tienen una tripulación muy superior a la de barcos mercantes o ejércitos. Hay que pagarla y hay que alimentarla. Y a lo mejor no sale tan rentable, pues, por eso era mi duda. Sí, efectivamente. Tampoco el tema de los sueldos que percibía la dotación de un buque corsario es una asignatura, digamos, dentro de mi área de investigación, ¿no? Pero
Por lo que sabemos todos, cuando el buque se vendía, o sea, cuando una presa se vendía en un puerto, parte de esas ganancias iban al armador, otras iban a la dotación, y en algunos casos la dotación sí que percibía un extra, pero en casos bastante particulares, bastante únicos, por así decirlo. Pues, Lucas here con cuestión. So my comment also provides. I just wanted to say that the project papers would be very interesting overview. I've just searched for the Captain Amaro Baldo and found something that I just wanted to say you should also take a look at. And I have a very specific question for you, because we're dealing with a lot of merchant ships in our papers, and the merchants usually also take cannons on board. But usually it's just like 56 or something, but it's like 12 cannons. And I always wondered if this is enough. So how many cannons on board would you say are necessary to have a deterrent effect? So if you're not an HMS Rakuta or something, so if you're merchant ships, because a lot of merchant ships have everything. So I'm just curious about this question all the time. But just for merchant ships. Yeah, so we have a lot of merchant ships, so they would invest in some cannons, like 12. But I always wondered this is not enough. It depends on the type of merchant ship. Yeah. When we talk about merchant ships, we just kind of describe a single one, a single time. We're talking about brigs, we're talking about sloops, we're talking about frigates. But for a frigate, for example, which is the most iconic and the most common ship of the 18th century, 14 or at most 16 guns would be enough to protect the cargo that they have on board. Yeah. But that's merchant ships armed with heavier guns, and that's very strange. Yeah, when a ship has guns to protect the cargo it has, it needs to have a letter of marque and be a privateer. Okay, because there are some merchant ships that are not privateers and that are also armed. You know, so Yes, we're dealing with a lot of those, so that you have a simple merchant ship, but they still put some cannons on it. To just have the kind of deterrent effect, but I always wondered if there's a privateer there, because it just wouldn't be enough. Right? So I just wondered since we got that here. ¿Hay alguna pregunta más? O... Pues si no hay ninguna... Muy breve, una técnica. Hablando de cañones, ¿cuánta gente se necesaria para manejar un cañón? Porque hablamos de 15, de 20, lo que sea, cañones. Para un cañón, ¿cuántas personas se necesitan para manejarlos? generalmente 3. De que 3 para cada cañón, de que para 14 cañones ya hace falta. Efectivamente. Que claro, es que cuando hablamos de cañones, ¿qué tipo de cañón? ¿Qué calibre tiene el cañón? Porque hay cañones que son pedreros, que son piezas de artillería que están montadas en la borda o en la regala del buque y que solo requieren de una persona. Pero un cañón convencional que tiene una porta, básicamente son 3 personas. Y en el caso de los buques de guerra españoles, de 4 a 6 personas. Especialmente con calibres de 36. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrada esta primera sesión. Decirles para todos los que quieran venir a la visita del archivo, nos vemos entre 4 y 10, 4 y media en la puerta. Hay una garita con una persona de seguridad, entonces nos vemos ahí y a partir de ahí pues ya comenzar la visita con el director y el jefe de referencias.